Estimados colegas, estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión. En este componente vamos a desarrollar el nacimiento del capitalismo con sus polos de acumulación imperialista, colonial, y al mismo tiempo eso da origen a diversas corrientes económicas. El descubrimiento de América fue el evento más grande dentro de la historia del capitalismo, en su historia. Es realmente un salto cuántico el que da la acumulación de capital cuando se descubre América. Y va a resultar ser la primera gran globalización. La globalización no es de 1987, cuando se cae el muro de Berlín y todos los satélites militares que habían dándole vuelta al espacio se convierten en satélites comerciales. Entonces hay comunicaciones por todo lado y se abre un periodo nuevo. No, ya antes hubo otros procesos de globalización. Recordemos que desde los romanos hasta antes de la conquista en América, el mundo conocido llegaba al Finisterre. En España, en Galicia, está la Torre de Hércules. Ahí era, para los romanos y para el mundo antiguo, ahí era el fin de la tierra, Finisterre. Hasta ahí llegaba. Y por supuesto, ya estaba la ruta de la seda, de la que les conversé en el segmento anterior, que empezamos a conversar de estos temas, y que se ubica dentro, 2 siglos antes del descubrimiento de América, 3 siglos antes, ya tenemos grandes procesos de comercialización, de desarrollo territorial, de imperios pujantes, de las dinastías chinas, de la cual las primeras dinastías chinas fueron reyes o emperadores, mongoles, y el imperio mongol llegó incluso hasta dominar en Bagdad. Esa ruta de la seda llegaba hasta Sudáfrica y recorría todo el continente africano, asiático, europeo, porque llegaba hasta Venecia y posiblemente cogía lo que hoy conocemos como el continente, como Oceanía, ¿verdad? Esas islas de Oceanía, de Australia, posiblemente. Esos barcos que tenían los chinos eran 20 veces, eran casi de 20,000 toneladas, eran exageradamente grandes, cabían ahí 8 carabelas de las que usó Colón para venir a América. Además, recordemos que los chinos ya tenían la brújula, ¿verdad? Ya habían impreso ya billetes en papiros y tenían la pólvora. Con esas herramientas ellos incluso descubrieron antes América que Colón. Ya hoy está probado eso, ya están los mapas en un museo alemán muy famoso, aparecieron los mapas que tenían los chinos, donde se muestra que ellos habían ya navegado la costa pacífica. Recordemos que la ruta de la seda se da en el Océano Índico y el Océano Pacífico, ¿verdad? El Océano Pacífico. En cambio, a nosotros la colonización nos viene por el Océano Atlántico. Esa ubicación es muy importante. Por ejemplo, hoy, donde se está jugando la historia humana, el comercio, las potencias que hay, es en el Pacífico, otra vez. Por eso, muchos de los tratados comerciales que se estaban haciendo buscaban cercar a China. El tratado del TPP, el TPA, todos estos tratados buscan los norteamericanos cercar a China para que China no se expanda en el Pacífico, porque realmente es la gran potencia del Pacífico.
como lo fue una vez en el nacimiento del capitalismo durante la ruta de la seda. Esto está muy bien explicado por el texto que se les da a ustedes, que es un texto que yo he compilado, donde fundamentalmente pongo lo que ha escrito don Enrique Dussel, el doctor Enrique Dussel, argentino-mexicano, uno de los grandes economistas y historiadores que a mí me ha marcado mucho. Yo fui su estudiante también, y yo se los he puesto a ustedes para que lo revisen ahí. También tiene sus clases en YouTube, ¿verdad? Eso es parte de las herramientas que luego al final les voy a mencionar. Pero ustedes pueden entrar a YouTube y seguir también las clases de él, y así sus reuniones en los clubes de pensionados y en los círculos va a ser muy, muy productiva. Bueno, entonces en 1492 se puede decir que es la primera gran globalización planetaria, donde se va a generar la primer gran división internacional del trabajo. Les muestro esta filmina, que es muy importante, y se ve ahí cómo de América se crea un triángulo colonial. Entonces los barcos de Europa iban a África, luego de África, que recogían esclavos, venían a América, ¿verdad? En América vendían los esclavos, llenaban de oro amarillo, de oro verde, de oro negro, básicamente materias primas y alimentación, para ir otra vez a Europa. En Europa compraban máquinas ya fundidas en hierro y armas, y otra vez para África, y de África a América. Ese es la primer gran triángulo del comercio internacional, de la historia del comercio internacional, que se convirtió en la primera globalización del planeta. Y eso fue increíblemente impresionante, la movilización de capitales. Imagínense que en los primeros tiempos, lo que tiene registrado, por ejemplo, de América salen 20,000 toneladas de plata y otras tantas de oro de América, solo en esos dos metales preciosos. Cualquier cantidad de alimentos. Entonces, incluso varió todos los precios de todo el planeta, de la gran ruta de la seda, que era donde estaba era como la ruta del comercio internacional de la época, que insisto, llegaba hasta Venecia. Ahí fue donde Colón pudo haber obtenido gran parte de la información de los que conocían ya los chinos, para poder navegar a América. Bueno, era un genovés, pero está en la misma península itálica, ¿verdad? De tal manera que Cristóbalo Colombo. Bueno, de tal manera que esa primera división internacional de trabajo es muy importante para el desarrollo del capitalismo, porque significa la entrada del capitalismo a nuestras tierras. Tierras en las que había una población indígena impresionante, se calcula hoy 300 millones, casi el 80% de esa población indígena fue exterminada por enfermedades, por exceso de trabajo, por guerras, etcétera, etcétera. Y lo que encuentran los españoles realmente van a ser sociedades que están muy estructuradas. Imaginen ustedes los mayas, hoy considerada una de las grandes civilizaciones nuestras aquí, muy cercana, una de las grandes civilizaciones, al nivel e incluso en algunos casos mucho más avanzada que los mismos egipcios. Los magos del tiempo, con su calendario, imagínense el manejo de la matemática y la astronomía que tenía esa gente para llegar a hacer ese calendario, esas pirámides. Ese manejo de la agricultura, es una de las pocas civilizaciones que no estaba a la par de ríos, casi todas las civilizaciones estaban a la par de ríos, la agricultura que desarrollaron, etc. Y en Perú, por ejemplo, se van a encontrar esta civilización, que es anterior a los incas, es la ciudad sagrada de Caral, en Chavil del Huantar, que está datada hoy entre 3.500 y 4.000 años, la misma edad que tienen las viejas ciudades sumerias y chinas. Es impresionante.
Y ahí está, para quien quiere ir a Perú a verlas, ahí está, vean qué maravilla, muy parecida a Ur, si ustedes ven esa ciudad, es muy parecida a la Ur donde nació Abraham. Entonces, esto es verdaderamente impresionante, porque ya también los peruanos eran muy avanzados. El señor Carlos Marx, el gran economista crítico, que critica toda la economía política que había hasta su existencia, y nos lega una gran herencia teórica para poder entender qué es el capitalismo. Realmente, si no se le estudia, no se puede entender realmente qué es el capitalismo, porque él es el autor que llega con su teoría a penetrar las entrañas de cómo funciona el capitalismo, ¿verdad? Esté uno esté de acuerdo con su ideología. Yo aquí hablo como economista. El economista que no conoce eso, pues tiene una gran debilidad, realmente. Bueno, entonces, él dice en el tomo 3 de su gran libro, que se consideran los grandes libros de la historia humana, El Capital, habla del comunismo de los peruanos, realmente. Eran unas sociedades bastante, donde no habían reyes, donde no había feudalismo, nada de eso, ¿verdad? Esas sociedades van a ser muy igualitarias, ¿verdad? Y la lógica de acumulación de capitalista o modelo de desarrollo que decimos hoy, va a destruir esas sociedades y las va a arrinconar. Tanto en América, donde prácticamente se extingue a toda la población indígena, como en Centro y Suramérica, ¿verdad? Y en el Caribe. Me devuelvo un segundo para ilustrar una página, una filmina. Esta filmina le pone a ustedes unas figuras para que ustedes recuerden y lo asocien. El nacimiento del capitalismo concuerda con esto, con el Dante Alighieri, su Divina Comedia, 1265-1321, con el gran Leonardo da Vinci, 1512-1515, con el David de Miguel Ángelo, con el primer libro sobre la política que se escribió y se sigue estudiando, todo esto se sigue estudiando, Nicolás Maquiavelo, y otros autores ahí españoles. Realmente esto es el Renacimiento, que surge en dos ciudades en Italia, ¿verdad? En Firenze, se dice en italiano, o Florencia, y en el norte de las ciudades de Italia. Y es ahí, en el norte de las ciudades de Italia, que están vinculadas a Venecia está en el norte de Italia, está vinculada a la ruta de la seda, es donde surgen las primeras sociedades y estados, aunque pequeños, capitalistas. Los primeros telares pagados por un patrón, donde hay obreros, son bolsones del capitalismo, así surge el capitalismo, donde el comerciante, el dinero comercial, se convierte en dinero productivo que va a la esfera de la producción, genera un proceso de producción, genera una mercancía y se vende. Esa masa de trabajadores se encontraban por montones en esa época en Europa, una Europa que había sido víctima de las pestes, de guerras que duraban 100 años, la guerra de los 100 años. Entonces habían masas de gente que no tenía tierra, habían sido expropiadas de sus tierras y estaban ahí, o emigraban o iban de soldados. Y entonces el capital usurero, el dinero ganado por los comerciantes, empieza ahí a contratar a esa gente como obreros y empieza a generarse ese proceso que vamos a llamar proceso capitalista. Hasta ese momento podemos hablar de obreros, patronos, mercancías, que es el sistema capitalista. Y pegados a la ruta de la seda, donde ya el capitalismo posiblemente tenía casi un siglo de más en la gran producción de la seda, desde cultivar la morera, los gusanitos de seda, el hilaje, la confección de vestidos y vender eso en toda la ruta de la seda que tenía 3, casi 4 continentes. Muchas gracias.